Vamos a hablar hoy de la medida de distancia. Para ello vamos a dar una primera definición. Lo que pasa es que nos va a servir cuando hablemos de similitud. Entonces, ¿qué es una medida de distancia? Supongo un conjunto de puntos llamado un espacio. La medida de distancia es una función que toma dos puntos de ese espacio y como argumento y retorna un número real. Toda medida de distancia debe satisfacer estas cuatro condiciones. Primero es que no es negativa, hablamos de distancias positivas. Que la distancia entre un punto y el mismo, ¿sí?, siempre debe ser cero, ¿sí? Que además debe ser simétrica la medida de las distancias, o sea, la distancia de x a y y de y a x es la misma. Y además se habla de la desigualdad del triángulo, que no es otra cosa que decir que el camino más corto entre esos dos puntos está descrito por esa distancia, y que si vamos a través de otro punto siempre será mayor o igual que la distancia que hay entre los otros puntos. Hay dos clases de distancias, las euclidianas y las no euclidianas. Vamos a presentarlas brevemente. Es esto. Las euclidianas, un espacio euclidiano es uno con puntos que son vectores de números reales, ¿sí? Y vamos a hablar de tres medidas que les presentaremos más adelante: la norma L2, la L1 y la de cualquier dimensión, R, cuando R tiende a infinito. Las distancias no euclidianas, vamos a hablar de la Jacquard para conjuntos, la de coseno para vectores, la de división para cadenas de caracteres y la de Hamming para booleanos o para códigos, cuando se están transmitiendo, por ejemplo, códigos de cualquier tipo, palabras claves con códigos. ¿Cuáles entonces de las euclidianas? Vamos a hablar de la norma L2, es la más conocida, pues es básicamente la definición que siempre hemos conocido. La distancia entre dos puntos es restar uno a uno cada componente que especifica el punto, elevarlo al cuadrado, sumar todas estas potencias de 2 y sacar la raíz, ¿sí? Si miramos brevemente, que pues aquí no lo vamos a hacer, esta definición cumple las cuatro propiedades que colocamos como condición para cualquier distancia que sea mayor. Siempre será positiva porque es al cuadrado, que va a ser igual a 0 cuando es el mismo punto, que va a ser simétrica, y la desigualdad del triángulo, pues que es fácil de probar. La norma L1 no es otra cosa que una distancia, pero que en lugar resta también cada par de puntos, pero sin elevar a ninguna potencia y hacer la sumatoria. Realmente es una distancia que mide, que se utiliza en espacios como los que aparece acá, donde hay barreras y no puede ser la línea recta el camino, sino que se tienen que ir saltando barreras. En este caso son bloques, y por eso se le llama la medida Manhattan, como asimilando las circunstancias de moverse por una ciudad. En este caso el camino más corto no son dos líneas rectas, no es la línea recta entre dos puntos. Y la norma L infinito, pues simplemente es lo mismo que hemos venido diciendo, pero en ese caso la raíz que se saca es R, ¿sí? Bueno, eso respecto a las medidas de distancia euclidiana. Las no euclidianas está la Jacquard, que simplemente Jacquard Similarity, o la similaridad de Jacquard, que no es otra cosa que tomar dos conjuntos, ¿sí? En este caso el conjunto S y el conjunto T, intersectarlo, entonces la similitud va a ser la magnitud de la intersección sobre la magnitud de la unión, ¿sí?, para el ejemplo, y la distancia va a ser 1 menos la similitud, ¿sí? 1 menos la similitud. En el ejemplo, la intersección la dan 2, 4, 6 puntos, ¿sí?, y la unión de los son 18 puntos, esa sería la similitud, y 1 menos 6 18avos, pues sería la distancia. Coseno de distancia, la distancia coseno, pues no es otra cosa que el coseno, ¿sí?, es el ángulo que se forma entre dos vectores, los vectores que conforman los puntos que nosotros queramos establecer, y va a tener ese ángulo, va a estar entre 0 y 180 grados. Entonces, miren, ¿no?, tomamos dos puntos, ¿sí?, y para esos puntos aplicamos entonces la distancia coseno, que no es otra cosa que el producto punto de los dos vectores,
¿sí? Está aquí especificado en el numerador, sobre la magnitud de cada uno de los vectores, que es tomar cada elemento, cada componente, elevarlo al cuadrado, sumarlos y después sacarle la raíz. Lo mismo se hace tanto con X como con Y. Esto me da un valor, ¿cierto? Que es el coseno de teta, y el arco coseno me devuelve el ángulo entre los dos, que esa es la distancia coseno, ¿sí? ¿Cuándo lo usamos? Cuando no nos importa la magnitud de los vectores, solo nos interesa el ángulo que forman entre ellos, ¿sí? Aquí con este gráfico se podría, digamos, clarificar un poco la diferencia entre la distancia euclidiana y la distancia de coseno, mientras que acá esta es la distancia coseno entre estos dos vectores. La distancia euclidiana está dada por la línea roja, al tal punto que si cambiáramos la magnitud de este segundo vector, la distancia euclidiana cambiaría, pero la distancia coseno se mantendría constante. La distancia de edición no es otra cosa que el mínimo número de operaciones de edición necesarias para transformar una cadena en otra. Por ejemplo, acá hay que hacer operaciones acá, acá y acá. Básicamente las operaciones son dos, inserción y borrado. En nuestro caso hay que insertar aquí una C para convertir B en W, hay que insertar una C acá y otra acá, y hay que borrar estas dos T. Si realizamos esas cuatro operaciones, los strings quedan similares, entonces por eso decimos que la distancia de edición es 4, o sea, las inserciones más los borrados, ¿sí? También lo que se llaman los match, o sea, en cuántos plazas o en cuántos lugares coinciden, en este caso para el ejemplo serán 5, y la longitud de alineamiento son la suma de estos tres componentes, de donde no nos falta sino hablar de este último, ¿cierto? Los indexes, que eso no es otra cosa que los espacios donde hay carencias o hay que realizar operaciones. Donde se aplica mucho en biología computacional, por ejemplo, en el alineamiento de secuencias, en el procesamiento del lenguaje natural también se aplica. Bueno, y la última distancia que vamos a ver es la Hamming, que se utiliza mucho en temas de telecomunicaciones, en criptografía, y no es otra cosa que la distancia entre dos palabras claves o dos códigos, y se mide el número de posiciones en las que difieren. Entonces, por ejemplo, si los códigos son binarios, se hace la operación XOR, y eso me establece la distancia. En este caso, para el ejemplo, sería 8, porque hay 8 posiciones donde difieren los valores que tienen el código C1 y el código C2.